Hemos estado, hermanos, estudiando acerca de las glorias, de las perfecciones de Dios. Anoche estaba terminando de preparar la enseñanza y estaba consultando algunas teologías sistemáticas, y es tan delicioso poder leer a hombres que tienen un conocimiento tan profundo de las Escrituras, cómo nos bendice el conocer a Dios. Dentro de la teología bíblica, de la teología sistemática, encontramos el estudio de la persona de Dios. Si usted tiene la oportunidad de comprar un libro acerca de Dios, usted encontrará que por lo general, cuando nos acercamos a estudiar a la persona de Dios, cuando queremos conocer quién es Él, nos encontramos que los teólogos dividen el conocimiento de Dios por lo menos en dos partes. No es algo común, no es algo perfecto, pero es una forma de que nosotros podemos acercarnos a conocer un poco a Dios. Tenemos lo que conocemos como los atributos comunicables de Dios hacia los hombres y los atributos que no son comunicables de Dios hacia los seres humanos. En otras palabras, los seres humanos tenemos algunas características, algunas cualidades imperfectas que reflejan la imagen de Dios porque Dios decidió comunicarnos o decidió colocar en nuestra personalidad algunas características de su personalidad, pero hay otras que no decidió Dios colocarlas. Algunos de los atributos o perfecciones de Dios, y vuelvo y digo, no son perfecciones en nosotros, son pequeñas rayos de luz imperfectos y pecaminosos, pero que aún así siguen siendo imagen de Dios. Tenemos, por ejemplo, el carácter moral de Dios en nuestras vidas. Nosotros somos seres morales. Al igual que Dios, nosotros tenemos personalidad. Podemos decidir, podemos pensar, podemos razonar, podemos sentir. Al igual que Dios, nosotros tenemos aunque no somos solamente espíritu, tenemos una parte espiritual, una parte inmaterial en nosotros como seres humanos. Tenemos amor, podemos amar a otras personas con un amor imperfecto, pero igual eso es un atributo comunicable de Dios. Sin embargo, hay algunas características, algunas cualidades, algunas perfecciones, algunos atributos de Dios que no nos fueron comunicados a nosotros como seres humanos. Entonces tenemos la divinidad de Dios, por ejemplo. Dios es un ser, Él es divino, Él es perfecto, Él es Dios, y nosotros no lo somos. Dios es soberano, y nosotros no lo somos. Dios es omnipresente, y nosotros no lo somos. De hecho, no somos omnipresentes, y hoy, por ejemplo, se nos presentó un problema a nosotros, casi no podemos salir de Suba, porque no somos omnipresentes. Pero Dios está en todo lugar. ¿Sí? Hoy vamos, hermanos, a estudiar el atributo o la perfección o la gloria de Dios de su eternidad. Dios es eterno. Dios es eterno. Pero antes de entrar al tema que nos compete en esta mañana, yo quisiera escuchar a algunos hermanos acerca de lo que entiende por eternidad. Lo que usted ha estudiado en la palabra de Dios, lo que usted ha leído en los Salmos, lo que usted ha estudiado en el Antiguo Testamento, el conocimiento que usted tiene de Dios acerca de esta perfección de Él. ¿Alguien que quiera compartir algo acerca de la eternidad de Dios? ¿Que Dios qué? Ok. Que Dios no tiene principio ni fin. ¿Quién más? Muy bien. Yo hago una pregunta. ¿Dios existe? ¿Sí o no? Dios no existe. ¿Saben por qué Dios no puede existir? Porque Dios no tiene principio ni fin. Entonces no podemos hablar de la existencia de Dios.
¿cierto? Yo no puedo decir Dios existe, porque cuando yo pronuncio esa palabra que Dios existe, estoy diciendo que Dios en algún momento empezó su existencia, valga la redundancia, su vida, su esencia. Hablamos de la existencia de Dios en los debates con ateos. A propósito, esta semana murió un ateo, pues que dejó de ser ateo cuando murió, obviamente. Por ahí estuve leyendo un artículo, parece que la esposa era cristiana o por lo menos tenía algún conocimiento de Dios y oraba por él y bueno. Y él se burlaba de la fe de su esposa y demás, pero bueno, el punto es que esa negación de Dios, de ese Dios eterno, es simplemente una forma de rechazar que existe un ser perfecto que no se puede medir bajo los estándares humanos. Es decir, yo no puedo hablar de que Dios existe, porque eso es un término humano. Ese es un término que yo uso para decir, Él existe, ella existe, pero Dios no existe, Dios es. Dios es. La próxima vez que alguien le pregunte a un ateo que le diga, es que Dios no existe, digo, hermano, su razonamiento es completamente ilógico y absurdo, porque usted no puede hablar de la existencia de Dios, no es que Dios es eterno, y lo eterno, que no es materia, que no es físico y que no puedo tocar, pues no tiene un principio y no tiene un fin. Entonces su argumento lógico está equivocado. Dios no existe, Dios es. ¿Amén? Dios es. Todo el tiempo que hemos empezado a contemplar a nuestro gran Dios, hemos hablado de su santidad, hemos hablado de su fidelidad, hemos hablado de su grandeza, de cuán grande, cuán perfecto es nuestro Dios. Pero siempre estamos rascando la superficie del conocimiento de Dios porque no podemos entender, por ejemplo, definir eternidad es algo imposible. Es imposible definir la eternidad. Porque es que el conocimiento humano nace desde la experiencia humana. Yo sé que algo existe porque lo puedo tocar y lo puedo ver. Porque en principio, de hecho, para nosotros no existe, y vamos a verlo ahora que empecemos a entrar en materia a la profundidad de este tema. Nuestro Dios es santo, es perfecto, está fuera de lo común. Nuestro Dios es extraordinario. Hay un libro de MacArthur que se llama Nuestro extraordinario Dios. O sea, no hay palabras para definir a Dios. No hay un concepto teológico, no hay un sermón, no hay una expresión que pueda encasillar a Dios y decir, ese es Dios. Si recuerdan, hace como 2 meses que estuve enseñando, yo les decía, hermanos, no se puede conocer exhaustivamente a Dios. Yo no puedo decir, este es Dios. Miren, estas 2 páginas de este escrito, eso describe a Dios. Eso sería un absurdo decir algo así. Hemos entendido, hermanos, que Dios es eterno, que es grande, que es santo, que es perfecto, que es fiel. Hemos visto muchas de sus perfecciones y yo creo que en este punto hemos llegado a una conclusión. Nuestro Dios es distinto de nosotros. Nuestro Dios es completamente superior. Está exaltado por encima de cualquier debilidad humana. No se parece a nosotros. Y por eso les decía hace un momento que aquellos atributos, aquellas perfecciones que nos fueron comunicadas a nosotros como seres humanos, simplemente son pequeños destellos de luz de la perfección de Dios. El ser humano sigue siendo imagen de Dios, pero una imagen completamente destruida, completamente arruinada. Casi podríamos decir que no es imagen, pero pues la Escritura habla de que el ser humano es imagen de Dios. Pero ¿quién es la imagen de Dios verdadera? Cristo Jesús. Cristo Jesús es la imagen perfecta de Dios y por eso la Escritura dice que Él es la imagen. Es la imagen. No dice las imágenes, es la imagen. Queriéndonos comunicar que no existe otra imagen, ni existe otra forma de conocer y acercarse a Dios. Es Jesucristo, la imagen. Amén. La eternidad de Dios puede definirse como aquella perfección divina por medio de la cual Él se eleva sobre todas las limitaciones temporales, todas las sucesiones de momentos
y goza de la plenitud de su existencia en un indivisible presente. Qué complicado, ¿cierto? Y es que toca definirlo así porque esto es demasiado grande. Esto lo dijo el teólogo Berkov. Pero vamos a analizar esta definición porque me parece que aunque es un poco difícil de entender, es muy apropiada. En primer lugar, la eternidad de Dios puede definirse como aquella perfección divina por medio de la cual Él se eleva sobre todas las limitaciones temporales. Y allí es donde arranca la complejidad de la eternidad de Dios. Porque nosotros podríamos buscar muchos argumentos para definir lo que significa el no tiempo. Pero nuestra mente está habituada al tiempo. Si yo les dijera a ustedes, ¿qué pasó ayer? Ustedes me harían un pequeño resumen de lo que hicieron ayer. O de lo que sucedió ayer. ¿Cierto? Pero ese resumen sería imperfecto porque usted ya no lo está viviendo, entonces usted no recuerda todo ni le puso atención a todo lo que hizo. Si yo le dijera, ¿usted recuerda lo que hizo hace 5 años? Dígame qué hizo usted el 18 de marzo del 2001. Usted ya no se acuerda de eso. ¿Cierto? Usted no se acuerda de eso. Y nos está diciendo aquí esta definición que Dios está elevado, exaltado, por encima de toda limitación. Y me gusta esta palabra, limitación temporal. En otras palabras, Dios no está sujeto, no está dentro del tiempo. Y yo sé que algunos no están de acuerdo con esto, de que Dios no está sujeto al tiempo, y vamos a ver más adelante esto. Pero lo cierto es que cuando Dios crea, es donde empieza el tiempo. Dios crea el universo, crea todo cuanto existe, y allí es donde empezamos a tener percepción de lo que pasó, lo que es y lo que vendrá. Antes no existía eso. Su eternidad puede definirse como aquella perfección divina por medio de la cual Él se eleva sobre todas las limitaciones temporales. En otras palabras, Dios no tiene que recordar el pasado, ni tiene que proyectar el futuro. Dios está contemplando todo lo que existe y todo lo que sucede en un eterno presente. ¿Qué significa eso? Esto es difícil de entender, ¿no? Porque para nosotros el presente es el ahora, el presente es el ya. Pero yo llevo hablando 15 minutos y eso ya es pasado. Y probablemente usted ya no recuerda mucho de lo que yo acabo de decir. Eso ya es pasado. Pero Dios está consciente, está apercibido y está completamente conectado con los acontecimientos que en este preciso momento están ocurriendo, que para usted son pasado, pero que para Dios están sucediendo en este momento. Y por eso Dios tiene la capacidad de decir qué pasará más adelante. Y esto no significa que Dios no pueda hablar del pasado a través de la Escritura, ni que pueda proyectar el presente a través de la profecía. Claro que lo puede hacer. Pero eso simplemente es un balbuceo de Dios para que nosotros podamos entender cuán misericordioso es Él al traer a la tierra un conocimiento tan vasto y tan profundo al conocimiento de los hombres. En otras palabras, Dios está dándonos un párvulos en la Escritura. En otras palabras, Dios nos está enseñando lo elemental de lo supremo. Nos está enseñando lo sencillo de lo majestuoso. Nos está enseñando lo fácil de la eternidad y de la complejidad y de la profundidad del conocimiento de su persona. Ese es Dios. Y por eso cuando yo les hablo del eterno presente de Dios, tenemos que ver como si Dios estuviera acá viéndolos a ustedes de una manera de que esta ala es el pasado, este es el presente y este es el futuro, y Dios está viéndolo así como yo estoy viendo este auditorio, así perfectamente. Y Él no tiene que recordar absolutamente nada. Otra de las cosas que aprendemos acerca de la eternidad de Dios es que Él no está aprendiendo nada nuevo.
¿Usted cree que Dios aprende? Dios no puede aprender. Nadie le puede enseñar a Dios, porque es que Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Sin embargo, cuando la Escritura habla acerca de la eternidad, hablando de la eternidad como un concepto que puede ser aplicado no solamente a Dios, sino a otras cosas o situaciones, la Escritura habla de un término que en hebreo es olam, que significa eterno, pero que en el uso del Antiguo Testamento puede significar varias cosas, y le explico. Primero, puede significar algo que inició hoy, pero que no tendrá fin. Puede significar algo que inició hoy y que durará mucho tiempo, pero que no se puede determinar cuánto tiempo va a durar. O puede significar algo que es extremadamente antiguo, algo remoto, podríamos decir. Algo en el tiempo que usted no puede calcular a través del conocimiento humano y decir, esto empezó en tal momento. Es algo que es profundo, es la profundidad de algo que no se puede determinar con precisión cuándo inició. Y también de algo que no se puede determinar cuándo, no solamente cuándo inicia y cuándo termina, sino cuánto tiempo lleva manifestándose en el presente. ¿Qué significa esto? Que cuando el término olam, eterno, es usado en la palabra de Dios, se aplica a muchas situaciones. Por ejemplo, en los esclavos que habían en Israel, algunos de ellos estaban tan amañados con sus amos que había una ley que decía, si el esclavo no se quiere ir después del tiempo estipulado por la ley, pues ¿usted qué va a hacer? Va a hacerle una marca en su oreja y esa marca significará que él decidió vivir con ustedes para siempre. Para siempre. Pero obviamente, desde el punto de vista gramatical de la palabra de Dios, ese siempre no puede significar eternamente. Porque está limitado ¿a qué? A la existencia del esclavo. Entonces, es un siempre que significa que ese esclavo iba a pertenecer de manera absoluta, de manera para siempre, ¿a partir de cuándo? Desde el momento en que adquiere la marca en la oreja y hasta que muera. Y ese es el olam. Ese es el término eterno que se usa para ese tipo de situaciones. Hay otras situaciones donde se usa para referirse a Dios por lo menos de dos maneras. Hablando del eterno Dios, que no se puede entender, usted ha escuchado ese texto que habla el anciano de días, ¿cierto? Y eso en lenguaje humano significa alguien que tiene mucha edad, pero en el lenguaje bíblico, particularmente en el lenguaje de la teología del Antiguo Testamento, significa un ser supremo al cual yo no puedo determinar cuándo entró en la historia. Yo no puedo determinar cuándo Dios empezó. Ni siquiera, empezó desde los términos humanos. ¿Cuándo puedo percibir a Dios? Yo no puedo devolverme tanto al pasado como para decir, ya, aquí está Dios. No lo puedo hacer. Y el término eterno usado para Dios se utiliza de dos formas. Revelando que yo no puedo devolverme al pasado tanto como para conocer dónde estaba Dios, pero también para revelarme cómo ese término lo eleva a Él por encima de todas las cosas. El eterno. Dios de Israel. El eterno. Y leo para ustedes la definición de olam. Dice, Dios de la eternidad. Dios eterno. Dios sempiterno. Significa que nosotros podemos hablar de Dios en un periodo que no puede ser determinado ni puede ser calculado. En otras palabras, el término eterno aplicado a Dios es otra forma de decir de que Dios no está sujeto al tiempo y que no se puede entender bajo consideraciones del tiempo. Y ahí es donde se vuelve tan complicado eso.
Porque yo puedo decir cuándo nació mi hijo, pero yo no puedo decir dónde estaba Dios antes de que todo existiera. No puedo ir con mi mente y mi reflexión a ubicarme en ese momento cuando Dios estaba allí. No lo puedo hacer. Quiero que vayamos por un momento a Éxodo capítulo 3, verso 14. Éxodo capítulo 3, verso 14. ¿Ya lo tienen, hermanos? Éxodo 3, 14. ¿Qué dice? Otra vez. 1, 2, 3. Tenemos aquí un pronombre y ¿un qué? Un verbo, ¿cierto? El verbo ser. Pronombre yo y el verbo ser. Yo soy, ¿cierto? Y me parece particular que Dios no dice yo soy Jehová, yo soy Yahvé, yo soy tal o Pascual. No, Él dice yo soy el que soy. Aunque parezca esta declaración sin sentido, y aunque parezca esta declaración absurda, es completamente lógica, perfecta y adecuada para definir quién es Dios. De hecho, no habría otra forma en la que pudiéramos definir con lenguaje humano quién es Dios, porque habla de su singularidad. Yo soy el que soy. Él no se compara con alguien más. No, es que yo soy como el emperador. Es que yo tengo tanto gobierno como él. O soy tan sabio como Salomón. O me parezco a las estrellas y soy tan hermoso como el sol. No. Yo soy el que soy. En otras palabras, Moisés, tú no puedes definir el lenguaje humano quién soy yo. Entonces voy a rebajar mi grandeza a la pecaminosidad del lenguaje hebreo para que tú puedas conocer un poco de quién soy yo. O sea, voy a colocar mi personalidad en una pequeña declaración que tú puedas entender. Pero eso simplemente será un abrebocas a quién soy yo verdaderamente, dice Dios. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Cuando los soldados vinieron a capturar a Jesucristo, vinieron todos así, como una pandilla de hombres perversos y Cristo tranquilo. ¿Quién es Jesús? Yo soy. Estaba usando la misma expresión, diciendo, no solamente declarando que Él es Dios, sino que le estaba respondiendo desde su esencia y su divinidad, diciéndole, yo soy el que soy. Él no le estaba diciendo, yo soy Jesús, el hijo del carpintero. Yo soy Jesús, el hijo de María. Esas son consideraciones humanas, ¿cierto? Él no está diciendo, yo soy el hermano de fulano. O yo soy el judío de la descendencia de David. No, yo soy el que soy. Y lo que Dios nos está comunicando acá es que Él es eterno. Ese soy está conjugado en tiempo presente, significa que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ese es un lenguaje humano. Ayer, hoy y por los siglos es Él, el eterno, Dios. Yo soy el que soy, el eterno. El que es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo en el futuro. ¿El mismo para quién? Para nosotros, para su pueblo. El que no cambia, el perfecto. Isaías 40:28 dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. No hay quien alcance el entendimiento de Dios.
Y ahí es donde yo debería reconocer que no hay forma de entender y de profundizar en el conocimiento de un Dios de estas características. Un Dios que es eterno, un Dios que es perfecto, un Dios que está por encima de lo más hermoso y lo más grande de la raza humana. Dice Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Tremenda declaración. Está haciendo referencia a dos letras griegas que denotan todo el alfabeto griego, que es la primera letra, y omega, que es la. En otras palabras, Cristo está diciendo que Él es el principio y el fin. Él da inicio a todo y Él es la consumación de todo cuanto existe, podemos tocar y podemos ver y percibir. Vamos a Colosenses capítulo 3. Y yo sé que ustedes ese texto no lo conocen. Es un texto que casi nosotros, es Colosenses 1, Colosenses 1:15, un texto que nosotros casi no hemos estudiado, ¿cierto? Dice el versículo 15 de Colosenses 1, y Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda, porque en Él fueron creadas todas las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y el 17 dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Esta es otra forma de decir que Jesucristo es eterno y que Él es el agente de la creación. Y aquí yo sé que alguna vez ha llegado un testigo de Jehová a decirle, sí, aquí dice que Él es el primogénito y primogénito significa el primer nacido, entonces Él es el primer ser creado en el universo. Y cierran la Biblia de una vez. Bueno, eso no se le puede llamar Biblia. ¿Sí? No, un momentico, espérame, vamos a leer todo. Dice que Él es el Dios invisible, Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda la creación porque en Él fueron creadas todas las cosas. En otras palabras, sin Cristo no existiría nada de lo que existe. Y dice que al final del versículo 16 dice, todo fue creado por medio de Él y fue creado para Él. En otras palabras, Jesucristo es eterno y es el agente, es la causa y es el fin de la creación. Eso es completamente contrario a decir que Él es creado. ¿Amén? Él no podría ser el agente de la creación y a la misma vez ser parte de la creación. Él no podría ser el medio de la creación y al mismo tiempo ser parte de esa creación. Él es exaltado sobre todo lo que existe. Jesucristo es eterno. ¿Amén? Jesucristo es eterno. Pero cuando nosotros hablamos de la eternidad de Dios, hermanos, tenemos que entender que este Dios eterno, este Dios invisible, se comunicó a nosotros a través de Jesucristo. Dice la palabra de Dios, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso lo dijo Jesucristo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué Cristo? ¿Por qué es así? Porque es que yo soy la imagen del Dios que tú no puedes ver. Yo soy la representación perfecta. Yo soy, dice Cristo,
el Dios perfecto que de otra manera tú no podías ver. Yo soy la imagen perfecta, yo soy la revelación perfecta, yo soy la encarnación perfecta de ese Dios invisible. ¿Qué es invisible? Que no se puede ver, que no se puede percibir. En otras palabras, Cristo es la única forma en que nosotros podemos conocer a Dios. No existe otra forma. No existe otro medio. Cristo es el medio para conocer a Dios. Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y por eso también Juan, en una de sus epístolas, dice, el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Y en otra de sus epístolas dice, el que niega que Jesucristo ha venido en carne, no debemos ni siquiera dejarlo entrar a nuestra casa. Ni siquiera saludar, porque es un falso maestro, es un falso profeta. Vamos al Salmo 90. Salmo 90, versículo 2. Salmo 90, versículo 2 dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Antes de que existiera todo lo creado, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo define la Biblia ese momento donde no existía nada? Dice aquí mismo la palabra de Dios, desde el siglo y hasta el siglo. En otras palabras, desde cuando no había conciencia del tiempo y mucho antes de esto y hasta la eternidad. En teología esto se conoce como la eternidad pasada y la eternidad futura. Pero lo que está diciendo el salmista acá es que Dios es el que es, yo soy el que soy, desde antes y después de que eso sea destruido. Antes de que la tierra fuese formada y después de que sea destruida. Él es eterno. O sea que la historia humana es un pequeño intervalo de subsistencia, o como dice Santiago, es un ¿qué? Es como neblina. ¿Qué pasa? Esa es la historia humana y llevamos aproximadamente unos 6.000 años de historia humana. Es neblina. No hay nada. Y nosotros vivimos en un tiempo, sujetos al tiempo y pensando en el pasado y proyectándonos en el futuro. Y Dios está viendo todos los acontecimientos. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Tú eres el que eres. Sin embargo, otra de las cosas que debemos entender es que Dios no está limitado al tiempo, pero tampoco está sujeto a las sucesiones de momentos. ¿Qué significa eso? Dios no está viviendo este momento en este momento. ¿Sí me van a entender? Y mañana vivirá otro momento. Y Dios dirá, bueno, ayer estuve en la Iglesia Bíblica del Norte gozándome con mi iglesia y hoy estoy en oración con este hermano que está adorándome y mañana estaré en la ejecución de una persona que está predicando el Evangelio y después estaré no, eso no le sucede a Dios, porque como Él no está sujeto al tiempo, Él no puede experimentar lo que sucede en el tiempo. Él no puede decir, bueno, en este momento voy a comer, después voy a ir a tal lugar y después voy a descansar. No, porque Dios está en un eterno presente. Entonces Dios no, aunque Dios entra en la historia humana, aunque Dios está presente en todo lo que sucede, porque la Escritura dice que Él estuvo presente en la creación, Él estuvo presente cuando visitó a Abraham, estuvo presente después cuando destruyó a todos los
asirios, y más adelante cuando dio la profecía a Jeremías y a Ezequiel, y después cuando vino el bautismo de Jesucristo, Él estaba presente en ese momento, y Él estará presente en la consumación de su reino. Pero sin embargo, eso no significa que Dios esté sujeto a esos momentos. Él está por encima de las limitaciones del tiempo. Y otra de las cosas que nos revela esto acerca de Dios es que no solamente Él está exaltado por encima de nosotros, no solamente Él no está sujeto ni al tiempo ni a los momentos que nosotros vivimos, sino que además Él goza de sí mismo de manera plena en un eterno presente. ¿Qué significa esto? Que a nosotros los acontecimientos nos afectan. A nosotros los acontecimientos, o sea, los vivimos, ¿cierto? Ayer estuvimos en el nacimiento de un bebé, mañana estaremos en el nacimiento de un familiar. Un día estamos dejando a nuestro hijo en la guardería, el otro día lo estamos despidiendo de un grado o una maestría, ¿cierto? Un día oramos porque él es un miembro de nuestra casa, después oramos porque él ya se va a casar y se va. Y todos esos momentos nos afectan. Y vivimos de esos momentos, y esos momentos crean nuestra experiencia, y esos momentos crean nuestra historia. Podemos decir que nosotros, en nuestros pensamientos y sentimientos y en nuestros recuerdos, somos la suma de lo que hemos vivido, de las alegrías y de las tristezas. Pero Dios no está sujeto a esas limitaciones. De hecho, Dios determina esas cosas. Pero esto no significa que Dios sea frío e impersonal y que Él no sienta y no se pueda comunicar con los seres humanos. Porque la Escritura está llena de mensajes y está llena de situaciones donde Dios de manera personal fue. Vemos, por ejemplo, la vida del profeta Elías cuando estaba huyendo y no tenía nada que comer y Dios fue allá en ese momento y le dio de comer. Vemos a Moisés rogando por ver la gloria de Dios y Dios revelándose de una manera pequeña a su vida. Vemos a Cristo siendo bautizado y el Padre dando testimonio de que Él era su Hijo. Vemos a Esteban muriendo delante de estos hombres y Dios dando testimonio de que ese era un verdadero siervo suyo cuando Él estaba viendo su gloria. Vemos la presencia de Dios en medio de la iglesia reunida. Dios se ha comunicado a los hombres y aunque sea completamente distinto a nosotros, eso no le impide tener una relación personal con su iglesia. Y por eso la promesa del Antiguo Testamento es, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amén. Dice Job capítulo 36, verso 26. He aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. He aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. En otras palabras, no puedo devolverme tanto al pasado como para saber dónde estaba Dios. Ahí mismo en el Salmo 94 dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Tremendo, ¿no? Podrían pasar 1000 años y para Dios, ¿qué es? El hoy. Podrían pasar siglos y Dios está consciente de todo lo que está sucediendo. Génesis 21:33 dice, y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba e invocó allí el nombre de Dios, de Jehová Dios eterno. Vamos a Génesis capítulo 21, verso 33. Génesis 21:33.
dice la palabra de Dios, y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Esta es la referencia de la que hablábamos hace un momento, donde se utiliza de manera directa la palabra eterno al nombre de Dios. En otras palabras, es distinto decir Dios es eterno a decir el eterno. Él es el eterno. Una cosa es decir, Señor, tú eres eterno, a decirle, Él es el eterno. En otras palabras, Dios es la única persona sobre la cual yo puedo descifrar y entender que hay eternidad. Si quitásemos a Dios del panorama, no entenderíamos eternidad. De hecho, ni siquiera existiría el término eternidad, porque ninguno de nosotros es eterno. Nosotros tuvimos un principio, ¿cierto? Pero solamente Dios es eterno. Y si nosotros reflexionamos acerca de Dios, un Dios que es eterno, un Dios que es perfectamente santo, un Dios que es misericordioso, un Dios que ama verdaderamente, no como el amor del mundo, un Dios que es fiel a sus promesas, un Dios que es más grande que el universo mismo y que lo toma en sus propias manos. ¿Ustedes creen que nosotros debemos seguir viendo a Dios de la misma manera? Cuando sabemos que Él verdaderamente es distinto y exaltado por encima de cualquiera de nosotros, que no existe un nombre que se pueda comparar con este Dios, que no existe una obra de arte tan perfecta que pueda compararse con las perfecciones de nuestro Dios, que no existe un hombre o un emperador o nada en el universo a la cual yo pueda llamar el eterno. El eterno. No es posible científicamente determinar que en la eternidad surgió todo lo que conocemos hoy en día. Porque hay un principio físico que dice que no puede existir la materia sin tiempo y espacio. En otras palabras, este celular ocupa tiempo y espacio por el hecho de ser materia, por el hecho de poderlo tocar. ¿Cómo puedo yo definir a un Dios al que no puedo tocar? ¿Cómo puedo definir yo a un Dios que no puedo determinar su principio ni su fin? Porque eso es profundo. ¿Y cómo puedo yo entender a un Dios que no ocupa un lugar físico como el que yo estoy viendo en este momento, aunque Él llena todo? Él llena todo y la tierra es el estrado de sus pies. ¿Cómo puedo yo conocer a un Dios de estos? Pues es la única conclusión lógica a la que tienen que llegar los hombres, de que todo lo que existe fue creado por quien existe. Todo lo que nosotros podemos ver hoy en día fue creado por el Dios eterno, porque solamente un Dios de esta magnitud podría crear algo como lo que vemos el día de hoy. Nuestro Dios eterno decidió revelarse a través de Jesucristo, y Jesucristo se introdujo en la historia humana para ocupar tiempo y espacio. Jesucristo vino a esta tierra para identificarse con nosotros en toda nuestra humanidad, en nuestra debilidad. Fue sujeto al tiempo, sujeto al espacio, sujeto a las aflicciones de este mundo, sujeto a persecución y a todo lo que nosotros podamos padecer. Ese es el Dios personal, que aunque es eterno, puede acercarse a nosotros. Y nosotros debemos adorarle, porque Él es el verdadero Dios. Como dice la Escritura, al único y sabio Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar a dos hermanos, ya para finalizar, acerca de cómo usted puede vivir a la luz de la eternidad de Dios. ¿Cómo le afecta a usted el ver que Dios es de esta manera y que nosotros somos posesión de Él? Y yo empiezo. De manera personal, yo no puedo
seguir pensando de que yo puedo vivir una vida alejada de un Dios que sé que está tan cerca de mí, incluso más cerca que mi propia esposa. Dios está más cerca de mí, incluso de lo que están mis propios pensamientos y mis propios sentimientos. Porque un Dios eterno, que no está sujeto al tiempo ni a la materia, es un Dios que está en todo lugar. De hecho, puedo decir que Dios está en este momento acá. Yo no puedo seguir viviendo de la misma manera al ver a un Dios de ese tamaño, de esta magnitud, un Dios tan grande, tan perfecto.